Al mirar el valle, pienso en lo que ocurre cuando una voz no se apaga, se convierte en terreno, en tierra, en aire. Gabriela Mistral, cuyo nombre parece brotar del viento del Elqui, no es una reliquia, es una forma de enseñar que continúa por cadenas de gestos, una tiza, una ilustración, una línea dibujada por un niño. Venimos por un cuadernillo, un objeto frágil, hecho de manos jóvenes y que sin embargo ya pesa como una tradición. Este viaje es, en el fondo, una peregrinación hacia esas pequeñas evidencias que confirman lo que todos sospechamos, que la poesía puede habitar la escuela y que la escuela puede proteger la poesía. Casi con un pesebre, ¿ya? Pero en realidad nace precisamente en esta casa en abril de 1889 y vivirá acá sus primeros 3 años completos, ¿ya? Porque también hay muchas versiones que se va a los 2 días, ¿no? En realidad sus 3 primeros años está acá. Su papá vuelve a hacer clases a pisco y vuelve de tanto en cuando. Y ya a los 3 años el papá ya no vuelve, el papá como ya se separa definitivamente de la señora Petronila. Y ahí Gabriela queda con su mamá y su hermana Emelina ya un poquito más grande. Un registro que haya tenido una biblioteca, por ejemplo, libros, sí, por relatos de ella, su mamá le leía y le relataba cuentos. Y ella decía, claro, conocí el mundo a través de las palabras de mi madre, que era una mujer muy modesta, pero también tenía ese capital cultural que podríamos hablar hoy día, pues. Cada objeto que tenemos es personal de Gabriela Mistral, ella lo guardó por algo. ¿Ya? No es que haya guardado todo lo que se le entregó en sus diferentes viajes, pero de repente podemos tener elementos muy pequeños, modestos, como unos pequeños trozos de flor que están secas, guardadas entre 2 papeles o una servilleta, o algo muy magnífico como una saladera de algún material. Pero cada uno, desde el modesto al más ostentoso, tiene una historia detrás que es fundamental aprender, conocer de ella y entregárselo también como parte del legado de una mujer tan importante, la mujer más importante de la historia de nuestro país por lejos. Y la verdad que es un libro muy interesante porque marca esta relación de Gabriela Mistral con la educación, pero una relación más bien afectiva y no tan estereotipada como siempre se ha planteado esta imagen de Gabriela como la pobre maestra rural y los niños, sino que una relación de afecto muy clara. También el Liceo Manuel de Azala es un liceo muy importante, junto con ellos está dentro de los gobiernos radicales, se crea este liceo y Gabriela está muy al tanto de lo que pasaba en Chile en los años 30. Y también con los gobiernos radicales, era muy amiga de Pedro Aguirre Cerda, él como ministro de Educación la designa por primera vez directora de un colegio. Gabriela está muy al tanto, si bien vive fuera del país, de lo que pasa en educación en Chile, da cátedras de educación en los años 30, también en los años 40, 50. Así que indudablemente ella conoce el devenir y le tiene que haber interesado mucho la creación de un liceo experimental, de la importancia del Manuel de Azala. Por supuesto que sí, Gabriela escribe mucho sobre la educación en Chile y eso, lo que siempre hemos logrado identificar, que Gabriela era una extraordinaria lectora y conocedora de lo que escribía. No improvisaba, ella sabía lo que pasaba en nuestro país para hablar sobre educación en Chile o para su serie de conferencias que da, en particular después de los años 50 también. Sí, la verdad que Gabriela Mistral la podemos ver desde la forma monumental que generalmente se la observa, a través de monumentos, plazas, nombres de colegio también, es decir, pero no es vacío si no hay algo detrás. El nombre de colegio que más se repite en todo nuestro país no es Bernardo Higgins, es Gabriela Mistral. Bueno, el libro llega entre los muchos objetos del legado Atkinson en el año 2007. El año 2007, Doris Atkinson, la sobrina de Doris Dana, en un contacto con Pedro Pablo Segers y otros profesionales de lo que actualmente es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, pone a disposición de Chile estos objetos entre los que venía este libro. Para mí este libro estaba cerrado y con un empaque que decía: las niñas y los niños de Chile le escriben a Gabriela Mistral. Este es el Chile que ella recuerda de niña. Yo creo que tiene que ver un poco con que el Chile también es un Chile de una nostalgia, de una saudade, que ella también la ocupa esa palabra varias veces,
Y esa saudade se refleja en estos mecanismos de regresión. El mate de la abuela, la tabla para escribir cuando era chica, por ejemplo, la tierra, así guardada en bolsas, como cuando guarda un niño chico, colecta cosas en el patio de su casa. Entonces es eso, es retornar a esa inocencia. El cuadernillo nos llega envuelto en cuidado, papel, notas de archivo, una mano que recuerda, y con él vienen los relatos que se enredan, cómo llegó a las manos de la poeta, cómo volvió a reposar en Vicuña. Los objetos conservan historias que los dueños ya no recuerdan del todo, conservan también silencios que esperan ser leídos. Tomamos la ruta hacia la escuelita donde una profesora intenta replicar esa enseñanza, no con dogma, sino con un gesto humilde de transmisión. La escuela es pequeña, las paredes contienen mapas y dibujos, y en esas paredes se distingue una voluntad, la de hacer de la literatura un instrumento de cuidado. Entendemos que la cadena entre la poeta y la escuela no es una línea recta, sino una red hecha de manos. Y por acá podemos ir a conversar porque ahí tenemos una placita que nuestro patio propietario. Entonces ahí el zorrito. Y esto funciona así. Esto funciona acá. Y es un juego. Se ponen los audífonos y es un juego. Entonces este juego pasa por acá. O sea, ahí los niños, sí, miran por acá. Uno mira por acá y va escuchando la historia que se va narrando, entonces aparece el librito, aparece el zorrito. Partimos conociendo que sabíamos de Gabriela, el billete, ¿no? Que a mí me pegaba porque mi abuela, no sé qué, y eran como cosas que decían las tías, que eran como muchos prejuicios y medio historias que contaban las familias acá. Entonces, a partir de esto, de todo, de liberarnos de todos estos prejuicios, si era lesbiana o no era lesbiana, como que nos sacamos eso y empezamos a conocerla. Y nuestro primer conocimiento fueron los pensamientos pedagógicos mistralianos, que son 40 pensamientos pedagógicos. Y creo que eso fue un análisis como que hicimos. Acá tenemos instancias que se llaman CAUES, comunidades de aprendizaje, que es un día. Entonces la tarea era, cada una tenía que reflexionar acerca de un pensamiento pedagógico o dos pensamientos pedagógicos. Entonces creo que el análisis de cada frase pasó que nos enterneció, así, no sé si es la palabra, pero la ternura era como que estaba muy vinculada a cómo nosotros trabajamos el apego y el cariño de manera cotidiana. Entonces todo nos hizo clic, todo lo que ella decía en eso. Después conocimos el decálogo de la maestra y ahí empezamos a elaborar un sello. Mucha gente empezó a interesarse en esto. Entonces era, ¿y cuál es la teoría? Bueno, en los libros de Gabriela Mistral ahí está la teoría, pero por eso quisimos en pedagogía poder construir algo que le sirva de herramientas a otras personas y decir, ya, si yo voy a desarrollar, no sé, el fundamento, el tema no es el rol de los niños. Gabriela habla mucho de que es un niño, la mirada del niño. De hecho, el rol del niño que dice Junji, que es un niño que juega, que salta, que canta, que brinca. Bueno, la mirada del niño acá es un niño que corre, que es curioso, que se ríe, que grita, que llora, que se expresa, y que si canta y él no sabe que canta desabrido, él solo canta, dice Gabriela. Entonces es importante de que las educadoras, ¿no? O sea, el niño no generalmente está contento. Aquí los periodos de adaptación lloran, tienen pena. Entonces, ¿cómo yo reconozco en ese niño que es un niño que sí puede pasar por todas las emociones, de la rabia, la pena, la risa? Y ahí es importante, y nosotros tenemos un apartado que es como el rol del niño, que es la mirada del niño. Entonces ahí yo entiendo que él le da lo mismo las piedras, los cartones para construir, él solo quiere desarrollar su imaginación. La calidad
de educación es un término súper, no sé, manipulado, ajeno. Para unos va a ser calidad resultados, para otros va a ser calidad otras cosas. Entonces aquí es que entendemos por calidad para nosotras es que ese niño y esa niña estén en bienestar, acá, en su casa, donde se vaya a presentar. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que aportar a que la mamá también conozca, aprenda, el papá, a que ella tenga un trabajo, a que tenga remuneración, a que no sea discriminada. Entonces, todo esto va a sumar para que ese niño tenga oportunidades en la vida, tenga oportunidades. Y se vayan los padres ahí, vayan con este conocimiento, yo sí puedo. Yo sí puedo, mi hijo sí va a ser un ingeniero, si yo quiero que sea un ingeniero, porque acá hay muchos techos, como es rural. Acá en el liceo, por ejemplo, no es que tú estudias párvulo porque tú tienes que salir y tienes que, aquí nos cuentan las niñas, yo no quería estudiar esto. Entonces, retírese, no es que estoy obligada a hacerlo porque tengo que ayudar a mi familia. Entonces igual es súper complejo porque ya son niñas formadas, pero creo que ese techo es lo que tenemos que abrir, despejar para que la igualdad de oportunidades se dé desde la autonomía, desde la convicción de que él y ella sí lo van a poder lograr. Las manos de los niños son un paisaje en miniatura, dedos entintados, lápices rotos, trazos que no tienen prisa. Frente a ellos, los poemas de Mistral palpan la tierra y el tiempo con una ternura que soporta la crudeza del mundo. Los ojos que dibujan traducen la emoción en dibujo, la madera en color, el silencio en contorno. Hay allí una disciplina suave, no la disciplina del mando, sino la del asombro. Observar a un niño ilustrar un verso es ver una forma de resurrección. El poema deja de ser texto y se vuelve gesto cotidiano, mano que recorre la hoja, decisión pequeña que encarna una tradición. En esas mesas, la historia del cuadernillo se vuelve presente. A ver, voy a ver qué poema es. No, mira, es el Niebla, es el poema Niebla. Creo que es Dame la mano. Lo vamos a salvar acá. Que lo hice más en blanco y negro, pero las cosas como más grandes las hice de color. Unos hicieron otros poemas como Doña Primavera o Todas seremos reinas. Niebla. La ronda del arcoíris. La ronda del arcoíris. Esta es mi portada del libro. Mi libro se llama Gabriela Mistral y la historia que más me gustó yo diría que es Dame la mano y yo he leído esta historia hace mucho y a mí me encanta. Entonces yo diría que este libro es muy especial para mí. Yo diría que la que más me gustó fue Dame la mano también, que le puse mucho detalle. También le puse rosas, le puse una ola, el sol, el paisaje. No sé, pero me gusta mucho este. Y pues creo que podría comenzar a hacer más de estos libros. Hasta el día de hoy me recuerdo la poesía, ¿sabes? Como tipo, dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos en la comuna y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás. Sí, pillen a los que se van, pillen a la rata, pillen al venado, pillen a los búfalos y al mar. La India Bandera era profesora de arte y ella fue la que armó el proyecto. ¿Ella le mandó a hacer los dibujos? ¿Ah? No. Ella armó el libro. Ella armó el libro, pero ella es la profesora que nos inspiró.
Ella guardaba sus dibujos. Claro, ella dijo, tarea para la casa, ya, pinten un poema, aquí están los poemas, elijan el que quieran. Y yo ahora que leo el poema, como que en la noche despierto, sí, este poema yo lo conozco. Lo que posaba yo era precisamente esto, estas actividades extracurriculares, que eran exposiciones, que eran visitas, que eran una serie de cosas que iban más allá del ramo tradicional, que a mí me gustaba mucho. Yo era del ámbito de las letras, ¿no? Yo soy periodista. Entonces yo gozaba mucho eso y recuerdo eso como una cosa específica del colegio que yo no la vi en otros colegios. Estamos hablando de una matriarca de la nación y una sensibilidad que desarrollada puede hacer que este país no vuelva a cometer los errores que cometimos. Porque yo creo que ese es un legado muy importante de la Gabriela. Lo que encontramos no era solamente un objeto, era un testigo. La voz que nos guía, la de la maestra, la de la poeta, la del niño. No se detienen epitafios, se abren preguntas. ¿Qué hacemos con lo que heredamos? ¿Cómo enseñamos para que el deber no apague el asombro? Al final, la respuesta no es concluyente. Queda la imagen de un dibujo recién hecho, el trazo de un lápiz que todavía vibra. Y en ese trazo habita la más simple de las promesas, que la poesía siga siendo práctica y que la escuela siga siendo hogar. Gracias a ustedes tienen un tesoro, lo cuidamos nosotros, pero es suyo. La verdad que es de su colegio, la gente que viene al museo lo observa y la verdad que también nos ayuda mucho para ampliar nuestro relato. Es un objeto que es un objeto estéticamente bello, tiene también una historia por detrás, ¿no? Que gracias a ustedes también nos ayudan muchísimo a cerrar esta historia de los objetos.